presento a los otros dos integrantes de la mesa que se nos añaden. Miguel Ángel Aníbarro, que ayer le vimos, nos contó una comunicación, es doctor arquitecto y profesor titular de esta escuela y actualmente es coordinador del grupo, de la línea del grupo de investigación Paisaje Cultural, que organizó en 2008 el cuarto Congreso Europeo de Investigación Arquitectónica y Urbana, Paisaje Cultural. Es autor de La construcción del jardín clásico e investigador responsable del estudio paisajístico del raso de la estrella. Es coordinador del programa Especialización de Arquitectura del Paisaje y del proyecto de innovación educativa, el proyecto contemporáneo en el paisaje cultural. Y por otra parte tenemos a Soledad García Morales, titular de universidad, profesora de materiales de construcción de esta escuela, de la asignatura optativa La construcción del espacio religioso, profesora en numerosos másteres de restauración y conservación del patrimonio, pertenece al grupo de investigación, análisis e intervención en el patrimonio arquitectónico de esta Universidad Politécnica de Madrid, en las líneas de investigación, estudios del diagnóstico sobre edificios de patrimonio, humedades en la edificación y gestión de patrimonios, y ha dirigido numerosos proyectos que, bueno, acorto para no alargar y no perder tiempo. Entonces, bueno, como es pertinente, como yo ya hablé antes, largamente vamos a dar la palabra al resto de miembros de la mesa. Y si te parece, pues vamos a empezar por Carmen Espejel. En arquitectura entiendo que la investigación, por lo menos yo creo, está en manos de gente que no se dedica a ella. Quiero decir, me voy a explicar. Para mí, Colas, Stephen Hall, Kazuyo Sejima, Peter Zumthor son la vanguardia arquitectónica y son la gente que se dedica, entiendo yo, a investigar en arquitectura. Creo que no pertenecen a grupos de investigación. También, seguramente, no lo sé, quizás Stephen Hall, que está, están relacionados en cierto modo con la universidad, pero siempre están relacionados con la universidad de una manera un poco tangencial. Hoy se ha dicho aquí que los mejores arquitectos están dejando la universidad porque cuando el arquitecto profesor tenía profesión y tenía docencia, o sea, tenía dos cabezas, y además normalmente en arquitectura y en la rama de proyectos se entendía que ninguna de las dos podía estar separada, que una sola no era suficiente. Si a esa doble, a esa bicefalia se le une la tercera, que es la cabeza de investigador, ya la tricefalia yo creo que no empieza a no funcionar. Yo creo que empezamos a ser malos en casi las tres, ¿no? Lo digo porque yo, en cierto modo, quería plantear aquí un debate que es dónde está la punta de la investigación en arquitectura. Creo que no es aquí, hay modelos, a lo mejor hay modelos que se están planteando en otras universidades, como quizás institutos de arquitectura dentro de la propia universidad, que permitan que grandes arquitectos cierren sus estudios y los introduzcan dentro de la universidad. No sé, habrá otras maneras, pero creo que hay un terreno ahí que no podemos dejar, porque si no, nuestros buenos profesionales, la arquitectura y además la profesión de docente de arquitectura está totalmente ligada y totalmente imbricada con lo experimental, con la profesión, vamos a perder mucho. En aquel momento eran Le Corbusier, Mies y Alvaralto, tampoco, sí relacionados con la universidad, sí relacionados con la docencia, sí relacionados con con la dimensión también publicitaria de la propia arquitectura, pero su punto de investigación estaba en el estudio, de arquitectura. Eso no debemos de perderlo. Hay una gran discusión entre los profesores si somos investigadores, si somos, investigamos o si experimentamos. El diccionario de la Real Academia dice que investigar es hacer diligencias para descubrir algo, o bien la segunda interpretación, que dice realizar actividades intelectuales y experimentales, dice ambas, ¿no? Intelectuales y experimentales, de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Por lo tanto, yo creo que el arquitecto que está más cercano, es verdad, en su profesión a la experimentación, tiene mucho que ver con lo que aquí se dice que es investigar. Otro de los puntos que me gustaría también poner aquí en la mesa para debatir es que una cosa es ser investigador y otra cosa muy distinta es ser gestor.
el investigador se debe dedicar a investigar. Parece una perogrullada, pero nos dedicamos a cualquier cosa excepto a investigar. La universidad debiera de poner los medios suficientes para que ese investigador investigue. Uno no se imagina a Rita Levi-Montalcini, no sé, buscándose sus financiaciones y demás. Entran en grupos de investigación, tienen mucha tradición en investigación. Es verdad que los arquitectos tenemos poca tradición en investigación y esos esquemas, esos sistemas de grupos de investigación tienen una gestión que la propia universidad organiza, permite y demás. No deberíamos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a un tema complejo, difícil y de gran cantidad de tiempo, de dedicación, como es la gestión. Voy a poner un caso muy claro que es muy de moda, por otro lado, y seguro que seré muy criticada por ello, ¿no? A mí me parece que ahora mismo el lugar de investigación más interesante, no arquitectónico, digamos, es el Bulli. Ferran Adrià es el investigador. Juli Soler el gestor. Clarísimo. Uno no entra en un territorio y el otro no entra en el territorio del otro, ¿no? Digamos, están claramente disociados, pero claramente asociados. El Bulli no se entiende sin Ferran Adrià, que es la cabeza pensante, pero no se entiende sin la cabeza de gestión de Juli Soler, clarísimamente, ¿no? Y también, ¿por qué digo que es el lugar de investigación? 6 meses trabajando, exponiendo los trabajos, poniéndolos en crítica, poniéndolos en crisis, digamos, en contraste ante el público o ante otros grandes investigadores, y otros 6 meses cerrados, pensando y trabajando. Yo desearía eso para la universidad. Yo creo que podemos seguir con otros compañeros. Bueno, como creo que va a haber gente en el público que después discuta que gente como Koolhaas y Hall sean nuestros investigadores de punta y que introduzca esa distinción, creo que conveniente, entre creación, experimentación e investigación, pues no voy a incidir en ello. Me tienta, pero ya vendrá después. Voy a seguir más bien mis apuntes para introducir otro par de temas y supongo que después pues aparecerá ese debate. Yo, en cambio, quería introducir la distinción que en alguna de las comunicaciones o incluso de las ponencias ha estado sobrevolando, pero no sé si ha salido expresamente, entre investigación pura e investigación aplicada. Incluso también convendría distinguir según los grados de profundización entre investigación básica y general e investigación avanzada y especializada, porque tienen distintas relaciones con la docencia. Entiendo que la investigación pura era lo que al principio de esta tarde Joan Font llamaba ampliación del conocimiento, a través de esa especie de epifanía maravillosa del descubrimiento, que generalmente viene dado por la aparición de nuevos datos y, consecuentemente, después por una interpretación nueva de esos datos ya conocidos. En mi área de conocimiento, por hablar en términos casi administrativos, que es la de composición arquitectónica, teoría e historia, por tanto, eso está bastante claro, ¿no? Cuando se hace investigación de archivo, incluso cuando se visitan las obras, cuando se leen textos de la época, etcétera, etcétera, se están recabando nuevos datos y la interpretación de esos datos es la segunda fase de todo ese proceso. Debo decir a continuación que en mi área al menos, no sé si en otras, pero en mi área al menos, eso significa normalmente una investigación individual. Investigación pura en el área de composición arquitectónica suele ser individual, entre otras cosas porque es muy difícil lograr financiación para proyectos de investigación pura. Sobre todo si no son temas locales. Curiosamente, como estamos en un estado descentralizado, a los ayuntamientos les interesa cualquier tipo de investigación, aunque sea sobre el aspecto menos importante de lo que ha ocurrido en su ciudad hace lo que sea, el tiempo que sea, y en las comunidades lo mismo, y no les interesa que empieces a investigar sobre lo que ha ocurrido en Inglaterra entre 1900 y 1950, por poner un ejemplo, ¿no? Por mucha importancia que los especialistas en la materia puedan decidir que eso tiene. Eso a nuestras instituciones locales no les interesa y, evidentemente, a las nacionales tampoco, porque este tipo de investigaciones no están entre las que tienen preeminencia en los planes nacionales de investigación. Así que investigación individual y sin financiación. En cambio, la investigación aplicada es, como en fin, el adjetivo indica,
es la aplicación, implica la aplicación de los conocimientos adquiridos anteriormente con la investigación pura a aspectos operativos o de actuación práctica. En el caso, de nuevo, de la teoría y la historia de la arquitectura, yo diría que los campos más dinámicos en investigación aplicada en estos momentos tienen que ver con la intervención en el patrimonio arquitectónico, por una parte, y con la arquitectura de paisaje, no sé si es porque es mi campo de especialización, por otra, ¿no? En cambio, aquí nos vemos abocados, casi querámoslo o no, obligatoriamente a una investigación en equipo interdisciplinar, buscando la complementariedad de saberes, porque nosotros, por nosotros mismos, pues no llegaríamos a ninguna parte. Así que estamos forzados a la individualidad en la primera, en la investigación pura, y en cambio la investigación en equipo en la segunda, lo cual tampoco me parece demasiado mal. Por otro lado, derivando de esta diferenciación y poniéndolo ya en relación con la docencia, podríamos decir que la investigación pura, en algunas ocasiones, con mucha suerte, pues puede servir, por ejemplo, para reorientar los contenidos de una materia o de una asignatura. Yo he tenido la fortuna de experimentar esta situación, y además relativamente joven, a los 30 y pico años, a partir de mi propia tesis doctoral, que, modestamente, pues significó una, digamos, relectura de la historia del jardín, en este caso concreto, que tuvo implicaciones en la manera de dar esa asignatura, implicaciones también en una actualización no solo de su docencia, sino de la propia concepción de cómo debía entenderse el jardín en el campo arquitectónico, derivando después hacia lo que llamamos arquitectura del paisaje. Pero eso es una excepción, evidentemente. Normalmente, la investigación pura, sobre todo si es investigación más profunda, más avanzada, pues es difícil que pueda incidir en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza de grado, porque está más allá de las necesidades de aprendizaje del alumno en esos niveles. Es más una excesiva incidencia de los puntos calientes de la investigación, de aquellos aspectos en los cuales estás trabajando en ese mismo momento, pues trastoca el equilibrio de los programas de las asignaturas, tiende a dilatarlos más allá de lo prudente, aunque por otra parte también es cierto que despierta enormemente el interés del alumno, que de repente ve que la asignatura se revitaliza, se vivifica, porque alguien te está contando lo que está haciendo justamente en ese momento. Pero hay que pensar entonces que normalmente esa investigación avanzada va a tener consecuencias más bien en la enseñanza de posgrado, máster y sobre todo, evidentemente, en doctorado, como es lógico. En cambio, la investigación aplicada entiendo yo que permite establecer correspondencias de dos tipos. Por una parte, con una concepción más operativa, más claramente operativa, de las asignaturas teóricas. De nuevo me refiero a las de teoría e historia, hablo desde mi campo, supongo que en algunos aspectos se podría generalizar, pero hablo desde mi propia experiencia. Las asignaturas de teoría e historia que a veces tienden a estar un tanto anquilosadas y que, mediante esa concepción más operativa y más abierta que le puede dar la relación con las investigaciones que en ese momento se estén realizando, se pueden presentar como un proceso vivo, con implicaciones en los problemas actuales de la arquitectura, porque ayudan a entender el estatuto de la arquitectura en el mundo actual o el de la obra concreta en su contexto espaciotemporal. Eso por una parte. Pero por otra parte también establece correspondencias con asignaturas de taller a las que pueden proveer de ejemplos prácticos. Y es en este punto donde se produce un trasvase, digamos, donde la interrelación entre docencia e investigación puede conducir a la integración de enseñanzas provenientes de áreas y, por tanto, de departamentos también distintos, con la colaboración de profesores de distintos departamentos en asignaturas compartidas. Esta es precisamente la experiencia de nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación de paisaje cultural, que ayer ya mencioné y hoy también ha salido en alguna de las intervenciones que ha habido durante la tarde, en la que comenzamos con una serie, comenzamos y seguimos, menos mal, con una serie de proyectos de investigación interdisciplinares. Recuerdo que en este grupo de investigación hay gente de hasta 5 departamentos diferentes, pero luego, al cabo de unos pocos años, pues nos surgió la necesidad de plantearnos esta cosa llamada proyecto de innovación educativa, que si los primeros son interdisciplinares, estos son interdepartamentales. Bueno, el último punto que yo quería tocar, en algún aspecto relacionado con el anterior, pero también distinto, es el de la relación entre investigación y nuevos planes de estudios. También es un tema que yo creo que nos preocupa a todos justamente en este momento, en estas semanas y en estos meses precisamente, ¿no? Yo entiendo que los nuevos planes de estudios
son una oportunidad no solo de reconsiderar algunos de los contenidos, que es posible, no solo y sobre todo, todos sabemos que probablemente los mayores cambios se van a producir aquí, en la reconsideración de los procedimientos docentes, sino también una ocasión para abordar, o por lo menos para empezar a reflexionar sobre las dificultades prácticas de ese doble papel que se ha asignado al profesor, en algunos casos por sorpresa, porque los que ya somos un poco mayores no sabíamos que éramos investigadores y nos hemos enterado hace unos años, ¿no? Claro. Los más jóvenes ya lo saben desde el principio, pero de repente nos hemos encontrado de manera sobrevenida, aunque somos no solo docentes, sino además investigadores. Por ejemplo, en la generación de una estructura docente que deje tiempo para investigar, en la flexibilización del reparto de las dedicaciones, en la relación entre horas de docencia y horas contratadas, procurando, como ayer ya se mencionaba abundantemente en esta misma sala, procurando el apoyo en las gestiones administrativas, de manera que el profesor quede liberado de esas tareas que le dispersan de su trabajo, ya sea el docente, ya sea el de investigador. Todo esto en realidad no tiene que ver directamente con los nuevos planes de estudio, pero las discusiones de los planes de estudio pueden dar pie a la aparición de estas preocupaciones y de estas reflexiones, pero sí está relacionado con los planes de estudio directamente la posibilidad de abrir ámbitos docentes en los que sea factible, cuando se considere conveniente, que no tiene por qué serlo en todos los ámbitos, el intercambio entre investigación y docencia. Por ejemplo, por anotar un par de cosas de las que habría que hablar mucho más a fondo, junto a las asignaturas, digamos, de enseñanza convencional y a las asignaturas de enseñanza de taller, podrían estar los talleres compartidos, donde precisamente se podrían producir enseñanzas compartidas entre profesores de distintos departamentos, o podrían estar también los seminarios, que actualmente se producen de manera absolutamente voluntarista, porque generalmente, no sé si en alguna escuela en concreto, pero generalmente no están reglados. Seminarios que deberían estar destinados más bien a los niveles superiores de la carrera, evidentemente. Y también junto a la clase presencial estarían las famosas tutorías, las tutorías bien reglamentadas, no como las hemos hecho hasta ahora, que es como no hacer nada, ¿no? Las tutorías bien regladas, que evidentemente permiten un contacto entre profesor y alumno más directo, y en el cual el profesor puede guiar el aprendizaje activo de los alumnos, precisamente con un sesgo que le puede acabar llevando hacia la investigación. Ese aprendizaje activo tiene muchas veces que ver con métodos de investigación. Creo yo que si no empezamos a resolver esa contradicción ya muy patente, que ha salido repetidas veces, entre una estructura docente que tiende, no digo que lo haga, pero que lo haga por completo, pero que tiende a exigir la ocupación entera de la dedicación del profesorado, y una tendencia bien explícita de la política universitaria a desplazar al profesor hacia el eje de la investigación, la que va a salir perdiendo es la docencia, evidentemente, que quedará preterida porque el profesor, de buena o de mala gana, convencido o no convencido, entenderá que tiene que mejorar y que progresar en su carrera universitaria, y que eso depende cada vez más de los dichosos sexenios de investigación, y probablemente tenderá a cumplir con la docencia de una manera mucho más rutinaria, creando una división esquizofrénica que ya empieza a apuntar donde debería haber un trasvase de experiencias y de saberes. Gracias. La palabra a Soledad. Y me parece que en esta mesa están saliendo tantos temas de debate y de interés que no sé si añadir o no más. Entonces, casi por incidir en un tema que me ha parecido muy interesante de los que han surgido a lo largo de la jornada de hoy y de ayer. Pero bueno, yo sobre todo en esta tarde, me parece que el concepto de experimento es un concepto sobre el que tal vez deberíamos reflexionar. Yo me planteaba, como el tema de la mesa era docencia e investigación, me planteaba desde el punto de vista de cómo enseñar a alguien a investigar, cómo no solamente, esto lo podemos abordar desde el punto de vista del profesor, cómo compatibilizar, como se está hablando aquí, compatibilizar docencia, investigación y trabajo profesional, pero también lo deberíamos abordar desde el punto de vista del profesor que desea enseñar al alumno a investigar. Yo he preferido en este caso reflexionar sobre este segundo punto, y para ello me ha parecido interesante precisar primero 3 conceptos que estamos manejando, que los 3 tienen relación con la investigación, pero que tienen algún matiz distinto, y tal vez al aclarar estos conceptos nos pueden llevar después mejor a debatir exactamente sobre el tema que queremos. Son los 3 conceptos de investigación, invención y descubrimiento, que para mí no significan lo mismo.
Yo entiendo que cuando hablamos de investigación estamos hablando, me parece que aquí hay un poco de acuerdo, sobre una actitud, una actividad que lleva a la obtención de un conocimiento que luego va a formar parte de ese paquete común del conocimiento de la humanidad, ¿no? La investigación exige un método que tiene su propio, vamos a decir, como su propio peso. Es un método riguroso, es un método a veces pesado, lento, adquiere la verdad a la que llega, la adquiere de un modo lento y por eso a veces pues es premioso y a veces hay gente que no le gusta llevar a las cosas por el método, vamos a decir, que emplea la investigación por sí mismo. Pero es un método que es riguroso y es como una especie de tanque. O sea, cuando llega, no solamente ha llegado el que llega, sino que llegan otros muchos con él. Y esto es una gran ventaja. Se adquiere ese conocimiento de tal manera que eso puede ser enseñado y puede ser comunicado y contribuye a que avance toda la humanidad, no solamente a que avance una sola persona. Por eso hay tanta relación entre investigación y comunicación y por eso la docencia es tan importante en este sentido, porque en la docencia estamos delante justo de la primera posibilidad de comunicación, que es la posibilidad de enseñar. A mí me gusta decir que un buen investigador debería evaluarse no tanto por sus publicaciones como por sus alumnos. A mí me encantaría que me evaluaran por mis alumnos, me encantaría que alguna vez alguien dijera, pues tal persona fue alumno de Soledad García Morales y para mí eso sería más orgullo, francamente, que una publicación en cualquier revista de LISI, porque me parece que es la primera forma de comunicación que tenemos los profesores. Bueno, investigación, entonces, lo que llega es a resolver preguntas que nadie ha respondido. En eso se diferencia, por ejemplo, del aprendizaje normal y corriente. En la investigación se llega a preguntas que nadie antes ha respondido. En la invención, entiendo yo que hablamos más de una actividad que llega a realizar y a crear objetos que nadie antes ha inventado, que no existen. Entonces, la investigación se centra más en el campo del conocimiento y la invención en el campo de la realización práctica. Yo pienso, sinceramente, que en las escuelas de arquitectura orientamos más nuestra enseñanza hacia la invención, que es el campo de la creatividad por excelencia, ¿no? Es el campo donde la herramienta es la intuición creadora, más que la lógica aplastante, rigurosa y pesada que emplea a veces el método científico, el método de investigación puro, ¿no? Por lo tanto, es más ágil, es más apetecible en el fondo, no sé cómo decir, ¿no? Pero tiene el inconveniente de que cuando uno llega a la invención, a veces llega solo. Y no hay más que constatar, como a veces se le pregunta a los arquitectos que expliquen cómo han diseñado, cómo han llegado a diseñar y nadie es capaz de decir cómo. Y muchas veces aquel que es muy bueno en proyectos, que es muy bueno en el diseño, en la creación, a veces es muy mal profesor, porque son métodos distintos. Entonces, esta primera precisión me parecía interesante, ¿no? La invención, el mundo del creativo, no necesita necesariamente la investigación. Por ejemplo, a mí me dejó muy marcada, ¿no? Una anécdota que leí una vez de Coco Chanel, cómo inventó Coco Chanel las sandalias, ¿no? Pues iba por la playa un día y se quemaba las plantas de los pies y le pidió a un pescador que andaba por allí que le recortara en corcho una especie de suelas, le hizo unos agujeros, puso unas cuerdas y se inventó las sandalias y las puso de moda. Y, ¿entendéis? Pues yo creo que esto es la invención, ¿no? Y la invención muchas veces no tiene investigación de base. Entonces, aunque hoy en día se intenta que todo se relacione, queremos pasar de la investigación a la invención y a la comercialización. Aunque se quiera relacionar, yo creo que son cosas distintas, hay que matizar. Y luego, respecto al descubrimiento, para mí el descubrimiento tiene algo de hito, por lo cual puede ser hasta casual. O sea, uno puede llegar a descubrir de forma casual, pues no sé, que en los cimientos de tal edificio que está trabajando aparecen unos restos que son romanos. Eso es un descubrimiento. De un descubrimiento se puede derivar una investigación, o de una investigación se puede derivar un descubrimiento. Todo se correlaciona, pero son cosas distintas, ¿no? Bueno, entonces, puesto que no son iguales, pero están imbricadas, a mí me parece que tendríamos que, a la hora de plantearnos como docentes cómo enseñar a investigar, tendríamos que centrarnos en decir, vamos a ver, si yo quiero enseñar a investigar, ¿cuál es mi principal herramienta? Y, en mi opinión, la principal herramienta de la investigación es el experimento. Se ha hablado esta tarde muchísimo sobre el concepto de experimento, en un sentido amplio, porque cuando uno oye hablar de experimento, lo primero que le viene a la cabeza es el tema del matraz, el laboratorio de química, y esto es otra cosa distinta. O sea, yo, por ejemplo, quiero saber a qué hora tengo que llegar a mi casa para poder aparcar, y entonces hago un experimento. Entonces, unos días llego a las 8 menos 10, otros a las 8, otros a las 8 y 20, hago una especie de estadística y digo, pues tengo que llegar a las 8 y 10, porque si llego a media ya no hay sitio y si llego a menos 10 tampoco. He hecho un diseño experimental, aunque no lo sepa, ¿eh? Y cuando nos proponía, pues hemos oído bastantes ejemplos, cuando el profesor Juárez o la profesora Lapallese o más ponencias de las que han intervenido hablaban de experimentación y cómo inducían la experimentación en los alumnos, pues eso es el mejor modo de enseñar a investigar. La experimentación requiere, y esto es muy importante y ahí es donde yo a lo mejor querría llevar el debate, requiere que el alumno se haga sus preguntas y llegue a sus respuestas. Entonces, estamos un poquito acostumbrados, pienso yo, todavía a una escuela clásica en la que el profesor tiene las respuestas.
no ya solamente que formule las preguntas, porque eso ya, hay profesores que incluso formulan ellos las preguntas y luego dan las respuestas al alumno, lo guían desde el principio hasta el fin. Para mí el aprendizaje es maduro y está en las puertas de que un alumno pueda entrar en la investigación cuando es el alumno el que sabe hacerse sus propias preguntas y el que sabe llegar a respondérselas. Entonces, yo creo que tendríamos que revisar tal vez nuestros métodos docentes sobre si inducimos esto en la clase, o si damos todas las respuestas, o si damos opiniones, vamos a decir, dogmáticas, que no tienen contraste, que no tienen una demostración. ¿Me explico? Entonces, yo a lo mejor lo dejaría aquí para no intervenir más, porque supongo que hay mucho que debatir. Y nada, agradezco mucho esta oportunidad. Gracias. Antes de dar la palabra, solo quería hacer una pequeña intervención de reflexiones que me salían mientras hablabais. Me daba cuenta de que de lo que llevábamos de jornadas, es la primera mesa, digamos, heterogénea. Digamos, es la primera mesa en la que no todos son de la Escuela de Madrid. Y esa heterogeneidad es sobre todo en que vosotros sois de una escuela enorme, yo soy de una escuela de otra dimensión. Entonces, me sorprenden un poco las cosas que decís, ¿no? Porque creo que desde una escuela de otra dimensión, que no es una escuela nueva, ya llevamos años de funcionamiento, ya hemos pasado los 30 años, las cosas se ven de otra forma. Tengo mucho la impresión de que cuando habláis mucho desde una óptica muy individualizada, muy propia, y yo antes hablaba de generar dimensión colectiva de las escuelas. Yo creo que sois una enorme escuela, pero muy fragmentada, con conocimientos muy fragmentados, y esto me parece que se nota porque habláis cada uno desde vuestra posición. Me parecería buenísimo, y además es una cosa de las que yo estoy intentando poner en marcha, hacer cosas, que hicierais cosas con gente de escuelas pequeñas a veces, para conseguir un poco más de hibridación, y que a lo mejor empezar a ver las cosas de una forma distinta. Bueno, son cosas que... Es que, por ejemplo, cuando tú hablabas de los talleres compartidos, como... Esto es una cosa en la que nosotros tenemos ya muchísima experiencia sobre talleres compartidos, y vosotros lo planteáis como una posibilidad de que a lo mejor aquí pudiera haber investigación y tal. Pues no sé, venís un poco de atrás, ¿no? Y cuando decías también que va a perder la docencia, y tienes razón, yo esto me preocupa, esto de que, claro, si el profesor, el único problema, su obsesión es la investigación, y parece que su actividad docente no es reconocida, pierde la docencia. Pero también si no se generan estas políticas de las que yo hablaba, colectivas, de generar saberes de una forma vista como entidad de escuela, como un proyecto de escuela que, insisto, va más allá de un proyecto docente, de un plan docente, sino también de un plan de estudios, sino también un plan propio del centro, también pierde la docencia. Es decir, que no tenemos problemas, ¿no?, por esta parte. Bueno, simplemente no sé si queréis intervenir antes o damos la palabra al auditorio. ¿Nadie quiere intervenir? ¿Estáis muy cansados? Ahora te llevan te acercan el micrófono. No, simplemente me parecía muy interesante esto que estabas planteando, ¿no? O sea, que es un poco lo que se ha hablado también de la transversalidad y del diálogo entre diferentes... Yo creo que eso se produce de una forma muy natural en el alumnado. O sea, hay una experiencia diferente. Vamos, yo llevo 18 años dando clase y la experiencia de la vivencia de la escuela como alumno o como profesor es muy diferente.
porque tú tienes una obligatoriedad, o sea, tu permanencia es un determinado grupo, tienes una relación directa con tus alumnos, pero la relación con los otros grupos, otras cátedras, otras asignaturas, es una cuestión que es muy personal. O sea, es a través de la experiencia que tú has tenido de esas asignaturas, de la gente que conoces, de los intereses comunes que en un momento dado planteas, y que yo creo que son experiencias muy personales. O sea, el lograr establecer, aunque yo creo que son enormemente creativos, ¿no? O sea, enormemente potenciadores de interés, no solo en nosotros como arquitectos y como profesores y como tal, sino sobre todo en el alumno, ¿no? Lo que pasa es que también me parece muy importante el que en esa transversalidad y en esa opcionalidad y en tal, no se formen lagunas en determinados campos, ¿no? O sea, yo no soy de un campo científico, ¿no? Por ejemplo, o sea, hice edificación, urbanismo, pero no, o sea, no soy de un campo, o sea, soy de ideación gráfica, ¿no? Entonces, sí me preocupa que en un momento dado, porque eso lo he vivido yo en la escuela, que en un momento dado o sea, parezca un rollo, yo qué sé, la carpintería de madera y de repente haya un vacío. O sea, porque ese año estudiamos el pabellón de Mies, que me parece interesantísimo. Pero, sin embargo, dices, bueno, pues mira, o resulta que hacemos un levantamiento del Matadero de Madrid, ¿no? Y nos pasamos a lo mejor grupos enormes durante 6 meses haciendo un levantamiento. Y dices, bueno, ladrillo a ladrillo. Dices, hombre, no sé si es... Entonces, estas experiencias que están muy bien y que son tal, a lo mejor deberían aparecer... O sea, que yo promocionaría una escuela como de permanencia, o sea, como tipo taller, ¿no? O sea, que tú estás todo el día y entonces en esa estancia de todo el día, o sea, que funcionara un poco como un estudio de arquitectura, en el sentido de que tú tienes una docencia y pero después también unas actividades que tú desarrollas que pueden ser proyectos tal, que se pueden evaluar en diferentes grupos y que de alguna forma, o sea, pero sin perder yo creo que o sea, ayer se habló mucho del águila, que me dio un poco de pena, con perdón, porque se pierde la perspectiva de que en realidad la formación donde se quiere es en la escuela. Aunque es muy buena la experiencia es un tema casual. Depende de los encargos que te hagan o de lo que tú puedas en un momento dado investigar o tal. Pero la formación de la escuela yo creo que debe ser un bien que no se pierda. La formación cada vez es más compleja, o sea, las tecnologías son más complejas, la información es más dispersa, y entonces yo creo que la troncalidad, digamos, o la esencia humanística por un lado, por otro lado técnica, es lo que... Y después la sensación de pertenencia, o sea, que un poco cuando acabas en la escuela dices, bueno, es que soy como de un pueblo, o sea, la sensación de vinculación entre las personas, ¿no? Es una cosa, yo creo que muy fuerte. Entonces, cuando la gente sale despedida de la escuela hacia su profesión, un poco está en solitario. Y está en solitario entre un ente un poco hostil, digamos, ¿no? O sea, que tú estás en un gremio o en una actividad donde todo el mundo está hablando otro lenguaje. O sea, un profesor siempre acogerá los aciertos del alumno como algo positivo. Le incentivará, tal. Los alumnos o amigos al final tienen una afición común. El mundo exterior es otra cosa. Entonces yo creo que recuperar en la escuela como un punto de cargar pilas, de debate, o sea, yo creo que es un potencial que no se debe perder, ¿no? Bueno, es un poco... Bueno, en fin, ¿a quién le pasó esto? Elena. Yo quería hacer 3 preguntas a Carmen Espejel. La primera sería, bueno, los arquitectos estrellas que has citado, yo la verdad es que no tengo ganas de debatir eso, sino que simplemente les acreditaría y ya está. O sea, que les acreditaría, les daría los exenios, los tal y ya está. Porque esos son un porcentaje tan mínimo de los que ejercemos la profesión que creo que es mejor pasar al 90 y tantos % de los arquitectos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, de ese 90 y tantos % de arquitectos que ejercemos la profesión, ¿cuántos crees que verdaderamente investigan cuando hacen un proyecto?
La segunda pregunta sería que, bueno, yo no sabía que tenías pertenecías a un grupo de investigación, he visto el cartel ahí fuera. Bueno, hay un tema que, vamos, me interesa mucho el tema de la vivienda, me ha parecido muy interesante lo que hacéis y hay, vamos, seguramente no lo defina bien, pero estáis haciendo un trabajo, me parece, de recopilación y poniendo un poco de orden en proyectos de vivienda colectiva a lo largo del siglo XX que os parecen interesantes, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿eso es investigación? ¿Eso no crees que ayuda realmente a que las futuras viviendas sean mejores? Ya sé que estáis haciendo además propuestas alternativas y eso, ¿no? Y la tercera pregunta, sí, sería, has dicho que te gustaría que la universidad fuera 6 meses haciendo lo que hace Adrià, que sería, bueno, pues investigar y poner sobre la mesa sus cosas y luego cerrar y analizar lo que han hecho. ¿Crees que la universidad se puede permitir eso? O sea, ¿crees que en 6 meses somos capaces de ganar las pelas que gana esta gente en 6 meses? ¿O cómo podríamos hacerlo? Un poco por entroncar contigo y luego si quieres pasamos al otro. Yo creo que esta escuela que efectivamente comentabas es una escuela extremadamente grande, no permite una transversalidad obligada. Pero, en cambio, bueno, pues no sé, nosotros en el Departamento de Proyectos me parece que somos 120 profesores, ¿no? Sí hay un mapa de transversalidades que a mí me gustaría que se hiciera algún día, ¿no? ¿Qué hace qué, con quién y cómo? Y se hacen fundamentalmente por personas que te interesan. Y entonces de esas hay muchas. Lo que pasa es que no las tenemos en un mapa que el alumno pueda o que una persona de fuera pueda saber. Digamos, no son obligadas, son personales y, por lo tanto, son de un carácter pues muy frágil, ¿no? Porque no están regladas, pero son muy intensas y yo creo que hay muchas. Tú lo has comentado, ¿no? Respecto a las 3 preguntas, efectivamente, el 90% de la profesión o de la arquitectura es edificación, sin ningún valor de ningún tipo. Efectivamente, yo creo que puede haber baremos, igual que tiene baremos la NECA para saber si tú eres investigador, si cumples los esenios y no sé qué, pues podemos hacer un criterio para saber si el 90% de los arquitectos hace investigación y yo creo que sería relativamente sencillo, ¿no? Y, digamos, mejora en vivienda, ¿no? ¿Mejoran las viviendas que hemos tenido antes? No, pues el criterio es relativamente fácil, pero bueno, se puede establecer, se puede hacer un sistema de control de si esos arquitectos hacen o no investigación. Yo me refería al 10% de arquitectos que tratan digamos, que avanzan en la arquitectura porque mejoran la sociedad siempre, ¿no? En ese servicio a la sociedad que me parece que se ha citado esta mañana aquí en esta mesa, esta tarde, perdón. La segunda cuestión, sí, efectivamente estamos haciendo un trabajo titánico, absurdo y, bueno, pues como son todos los trabajos de investigación, yo creo que un poco sin sentido. Es el Atlas de la Vivienda Española del siglo XX. Pues empezamos pensando que íbamos a hacer como una atlas de 100 viviendas, vamos por las 300 y estamos, yo creo que todavía empezando. Quiero decir que hay un trabajo ahí que no sé si es investigación, es un trabajo de recopilación, yo creo que es previo al trabajo de investigación, realmente es un trabajo que estamos haciendo, sí, estamos sistematizando porque es un trabajo de investigación, creo, porque es sistemático, porque está organizado y porque tiene unos objetivos. En ese sentido creo que es investigación, pero todavía estamos, yo creo que en una fase de recopilación y demás. Pero es verdad que el tema de vivienda pues es un tema que liga un poco, como contaba Concha Lapallese hoy, desde una asignatura maravillosa a las asignaturas optativas, donde uno puede hacer lo que quiera, como quiera, estupendamente, donde uno realmente pone el foco sobre algo que le interesa, las obsesiones personales, que yo creo que tienen mucho más que ver con la investigación, que yo no sé si aquí se ha citado, las obsesiones personales, que los intereses, por ejemplo, de los promotores o de la sociedad o de tal, porque yo creo que hay ahí otras cuestiones, los intereses económicos. Entonces ahí empezamos con sociología y vivienda, eso luego hemos llevado a un máster de vivienda absolutamente transversal, donde están todos, de todos los departamentos, de todas las materias, porque todo es importante en la materia de vivienda, y luego hemos pasado al grupo de investigación. Digamos que hemos ido como colonizando o todo está tintado por la misma cosa. Y luego 6 meses yo tengo la sensación, por contestarte a la última pregunta, que no tenemos tiempo suficiente. Estamos haciendo malabarismos absolutos y cuando uno se para a pensar tiene que levantarse corriendo a hacer la siguiente cosa. O sea, yo sí tengo la sensación de que necesito tiempo
no sé, sueño últimamente con los sabáticos, pero yo no he pedido nunca ninguno, pero sueño con un momento para parar, reflexionar, el libro último que está sacando, pues que te dé tiempo de verdad a rematarlo bien o empezar una nueva investigación que no haces porque es un poco esquizofrénica esta cabeza triple, que ya no es la doble, sino la triple, de estudio, digamos, dociencia e investigación. Yo creo que es un poco de locos. No sé si te he contestado. Sí. Bueno, 2 o 3 precisiones. Cuando Ferran Adrià explica cuál es su método de producción en el Bulli, lo que sí que se da cuenta es que va haciendo toda una serie de combinaciones de sabores, de texturas, etc. Y llega un momento en que tiene una colección de posibilidades importante. Distribuye en tiras horizontales, en tiras verticales, y entonces ve que puede punzar en diferentes sentidos y que aquello es una propuesta de menú. Por tanto, el método es algo importante. Es decir, combine como combine, y en eso me temo que se puede decir que Ferran Adrià es un poco luliano, tiene una propuesta de menú y eso funciona. Pero antes hay que asegurar lo otro y no tenemos tiempo para desarrollar cómo se puede hacer eso en arquitectura. Esta es una cosa. La otra cosa que dejo al panel para que la considere es que los problemas que a nosotros nos acucian son problemas también que acucian en otros países a académicos. Por ejemplo, en Der Spiegel se publicó hace unos meses un artículo en Die Tip en que se venía a decir que el investigador es una persona que se tiene que ocupar de asuntos de gestión, que tiene que ser un buen docente, que tiene que buscar convenios, etcétera, que tiene que hacer muchísimas cosas. Y entonces la pregunta que se hacían era, bueno, ¿y esto cómo llega al usuario? Es decir, a la persona que va a aprender de él. O sea, otra vez estamos en esta cuestión de la third mission. Por tanto, son 2 cuestiones a dejar. Y una tercera, y acabo. En múltiples escuelas de arquitectura hay organizaciones variadas, pero sí que hay una estructura mínima que permita, ahora que las áreas de conocimiento parece que están en vías de desaparición, pero en múltiples escuelas, Lausanne, Mendrisio, ETH Zurich, en fin, podríamos ir hablando, Oslo, Oulu, hay un marco, y ese marco es sencillo. Y ese marco permite, en determinado momento, que haya interacciones, combinaciones, no solo de personas de la escuela, de equipos, sino al mismo tiempo de personas de diferentes escuelas, incluso de diferentes países. Y esto yo pienso que lo dejo para que lo desarrolle. No sé si... sí. Sí, pedías la palabra. Sí. Bueno, estamos, yo desde el cansancio, porque hoy ha sido un día especialmente denso, ¿no? Voy a intentar hacer una pequeña reflexión, ¿no? A mí me da la sensación de que, por una parte, yo es que estoy de acuerdo con casi todo lo que decís, ¿no? Es que tenemos tan poquito tiempo para comunicar que nos concentramos en una cosa casi fundamental, ¿no? O algo que nos importa mucho, pero creo que todos estaremos de acuerdo con lo que dicen casi todos los demás, ¿no? Sí veo que las escuelas tenemos como unas diferencias notables, ¿no? Por antigüedad, por densidad del profesorado, por antigüedad. Y sin embargo, en alguna cosa estamos como veo que estamos todas muy similares, ¿no? Que es con este problema que tenemos todavía para
para reconocernos en el grupo, para que el grupo funcione bien engrasado siempre y responda con la verdadera flexibilidad que creo yo que tiene que responder un grupo, que para eso yo creo que es un organismo a medida de eso, ¿no? De la volatilidad de la situación en estos momentos de cambio y de crisis, ¿no? Sin embargo, veo que hay pocos grupos de excelencia y que serían muy buenos para lo que dice este profesor, no nos conocemos todavía mucho, Antonio, pues, y lo echo en falta, ¿no? Echo en falta esos momentos que no son el congreso, que no son estas jornadas, de reconocernos un poco mejor y de cambiar experiencia, porque efectivamente el método es importante, ¿no? Al final estamos casi con los mismos objetos, con las mismas referencias, pero es muy importante la mirada de uno y otro y el intercambio desde las distintas localidades que sí hacen un trabajo en profundidad de lo que conocen de cerca, ¿no? En fin, a mí me gustaría que además de estas cosas que ya sabemos hacer y vamos haciendo cada día mejor, nos dedicáramos a un ámbito tal vez específico para el trabajo en taller de los profesores de las distintas escuelas de España. Si queremos formar una red, yo creo que no debe pasar que vaya por delante la idea de la realidad, sino experimentar antes de proponer nada en cómo podíamos hacerlo, ¿no? Dentro de casa y con los demás. ¿Sabes? Es mi opinión. Bien, como parece que todos estamos muy cansados, devuelvo la palabra a la mesa. Creo que tenemos el conferenciante ya. Si queréis añadir alguna cosa y así podremos dar por cerrada la mesa. ¿Queréis añadir? ¿No? Todos estamos muy cansados. Muy bien. Bueno, pues si no hay más intervenciones, en fin, nos refrescamos un momentito y supongo que Enrique nos va a presentar al conferenciante. Hay una mano. Perdón, sí. Sí, bueno. Sí. Quería ilustrar de alguna manera un tema que se ha tocado y que a mí me parece fundamental, que es que las escuelas o los grupos o lo que sea nos tenía que dar una infraestructura mínima para poder investigar. El tiempo dedicado a la parte administrativa cuando se hace investigación en serio es monumental, es mucho más que el que se dedica realmente a investigar. En esta escuela se podría hacer una estadística inversa y entonces observar que la gente que hace investigación de algún modo aplicada y que es la que deja el dinero al resto de la escuela para investigar son la gente que no tiene sexenios. Porque una de dos, o consigues trabajos y consigues dinero para hacer la investigación y entonces no te da tiempo a estar haciendo pues todo el otro papeleo de administrativo y sobre todo el de conseguir sexenios. El tiempo que necesita o dedicar a administración y conseguir sexenios no me dejaría investigar. Entonces hay un punto en que ya te decides y es absurdo, claro, porque entonces siempre sales perdiendo. El tema de la permanencia en las escuelas, o es una permanencia que se entiende desde la permanencia en una red en la que la permanencia es que tú estás en tu casa investigando, o resulta que esa especie de permanencia planteada indefinida en el centro de trabajo es absolutamente incompatible con la conciliación familiar y lleva a que también, si observamos dónde salen los sexenios y que van adquiriendo sexenios, nos encontremos con lo que nos encontramos. No entro en ese tema. Y entonces, como ejemplo de esta escuela, que por otra parte es muy difícil trabajar toda la escuela en equipo, porque somos 430 y tantos, y entonces eso no hay modo, se podrán hacer grupos de investigación, que los estamos haciendo, hay muchos grupos que son de varios departamentos y demás, pero como caso extremo, que quiero exponer aquí, porque me parece maravilloso, en esta escuela está un señor que tiene el Premio Nacional de Investigación y no se le ha reconocido ningún sexenio. Está bien. Gracias. Bueno, pues ya levantamos la sesión y podemos descansar un par de minutos. Vale, y pasamos a la conferencia.